Oremos juntos. Nuestro Dios Padre, santo y misericordioso, que nos amas. Tuviste compasión de nosotros cuando aún estábamos alejados de ti, caminando en pecado. El Señor Jesús tomó sobre sí la maldición y el juicio que nosotros debíamos recibir. Y con su preciosa sangre derramada lavó nuestros pecados para siempre. Te agradecemos por esa gracia tan grande. Gracias Dios porque nos hiciste comprender esa gran gracia y nos salvaste por la fe, y porque nos diste la gloriosa esperanza de entrar en la vida eterna y el reino de Dios. Te damos gracias, Señor, porque también en el resto de nuestras vidas Dios está siempre con nosotros y siempre nos guía en la verdad y nos gobierna para que podamos vivir solamente para la voluntad y la gloria de Dios. En esta hora nosotros, los salvados por la preciosa sangre del Señor, nos reunimos ante ti para alabar tu gracia, para aprender tu palabra y tener la santa comunión con los hermanos en el Señor. También en este tiempo te pedimos que estés con nosotros y mires a cada uno de nosotros, y que con tu mano misericordiosa nos sostengas aún más, y con tu gracia, palabra y el poder del Espíritu Santo, perfecciónanos más. Así guíanos para que podamos vivir verdaderamente para tu voluntad y gloria en el resto de nuestras vidas. Guíanos para que podamos escuchar la palabra de Dios y no olvidarla, sino guardarla y obedecerla en nuestros corazones y vidas. Cuida a todas nuestras iglesias en todo el país y a todos los hermanos en muchas iglesias del mundo que están predicando el Evangelio aún en medio de dificultades, y dales la gracia y palabra apropiadas para que puedan cumplir completamente la santa misión que tú, Señor, nos encomendaste en los últimos tiempos, y así para que muchas almas sean salvas para tu gloria. Señor, que siempre nos das la palabra necesaria en cada momento oportuno, te pedimos que nos enseñes el camino que debemos seguir, y también revélanos y guíanos para que podamos comprender y conocer más profundamente tu palabra y santa voluntad que deseas de nosotros. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Busquemos la Biblia, Salmo 1. Salmo 1, desde versículo 1. Desde versículo 1 al 6, leamos juntos lentamente. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ya he predicado varias veces la palabra centrada en el Salmo capítulo 1. Y el día de hoy, en las palabras que acabamos de leer, en el Salmo 1:2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Aquí la palabra ley no se refiere específicamente a los 10 mandamientos, que son la ley representativa del Antiguo Testamento, sino que se refiere a toda la palabra de Dios en general. Por eso dice que el bienaventurado, es decir, el cristiano renacido, la persona que agrada a Dios, es aquel que se deleita en la palabra de Dios y medita en ella de día y de noche. Se deleita en la palabra de Dios y medita de día y de noche en ella. ¿Cómo les parece esto, hermanos? Reflexionemos una vez cuánto anhelamos de verdad la palabra de Dios y cuánto nos deleitamos en esa palabra. Si anhelamos y nos gozamos en la palabra de Dios más que todas las cosas carnales de este mundo, vamos a reflexionar. ¿Realmente anhelamos y nos deleitamos más que todas esas cosas? Si no fuera así, no creo que eso sería normal. Sería diferente a estas palabras de Salmo 1. Alegrarse de la palabra de Dios es precisamente deleitarse en Dios. Pues acercarse a la palabra es igual que acercarse a Dios. Y alejarse de la palabra es igual que alejarse de Dios. En Juan 1:1 vemos que dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Por qué llamó a Dios el Verbo? Porque aunque no podemos ver al Dios invisible, sí podemos escuchar su palabra. Por eso Dios se nos reveló a través de su palabra de varias maneras. Así que deleitarse en la palabra es precisamente deleitarse en Dios. Acercarse a la palabra es igual que acercarse a Dios. Y alejarse de la palabra, por el contrario, es igual que alejarse de Dios.
En Santiago 4:8 vemos que dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dice que si nos esforzamos por acercarnos a Dios, Él también se nos acercará a nosotros. Y en el Salmo 73:28 aquí dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Cuando nos acercamos a Dios, no solo podemos recibir las bendiciones espirituales, sino también las bendiciones físicas reales. Y también nuestros familiares que aún no han sido salvos, podrán ser salvos. Esa es la mayor bendición que Dios nos da. Así que leamos brevemente el Salmo 73. Salmo 73. Leamos juntos versículo 24. 24. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Sí, me has guiado según tu consejo. Mientras vivimos en esta tierra, a través de la palabra de Dios, conocemos a Dios y comprendemos su gracia. Y así fuimos salvos eternamente. Por eso, después de ser salvos, vivir siguiendo la palabra es nuestra vida cristiana. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Dice que la persona que fue salva por la palabra de Dios también es guiada y protegida por esa misma palabra. Y muy pronto entrará en la gloria de Dios. El propósito de crear al hombre a la imagen de Dios era para darle su amor, para darle su vida. Hacerlo un hijo de Dios, para que entrara en su reino, para que entrara en la gloria de Dios. Es por eso que durante el tiempo que vivimos en esta tierra, la persona salva es guiada por la palabra. Dice, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Les prediqué este pasaje la vez pasada. Dios nos guía por la palabra y con ella nos gobierna. Y Salmo 119:105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En esta noche oscura, sin lámpara, no podemos encontrar el camino, ¿verdad? No podemos avanzar. De la misma manera, en este mundo oscuro, en este mundo lleno de confusión y desorden, ¿cómo podríamos llevar correctamente la vida cristiana sin la palabra de Dios? Por eso en el Salmo 119:133 dice, ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Establece cada uno de mis pasos en la palabra, y que ninguna iniquidad me domine. Está pidiendo esto. Si vivimos según la palabra de Dios, ninguna iniquidad podrá enseñorearse de nosotros. No pecaremos. Por eso, a través de la palabra de Dios somos salvos,
Y después de recibir la salvación, Dios nos renueva cada día nuestros corazones y vidas también por su palabra. Nos guía por su palabra hasta que entremos en el reino de Dios. La persona que es guiada por esa palabra entrará en la gloria de Dios en el futuro. Por eso ahora me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Piensen cuidadosamente en esas palabras. El que pueda entrar en la gloria de Dios no solo debe haber sido salvo, sino que debe vivir según las enseñanzas de esa palabra. Dice que me has guiado según tu consejo. Realmente hay demasiadas personas que van a la iglesia pero no han sido salvas, y también entre los que dicen haber sido salvas, parece que pocos viven según la palabra. Podemos darnos cuenta que una persona es verdaderamente salva, que es un verdadero cristiano y que es bienaventurado a los ojos de Dios, si realmente vive siendo guiada por la palabra y si realmente se deleita en la palabra. Dice, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, ¿no? Leer, escuchar y obedecer la palabra de Dios, eso debe ser el propósito de mi corazón y de mi vida. Después de ser salvos, leer, escuchar y comprender la palabra de Dios y guardar esa palabra en nuestros corazones y vidas es verdaderamente nuestra vida cristiana. Al ver Filipenses 2:16, dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. El apóstol Pablo fue a Filipos y predicó el evangelio ahí. Como resultado, los hombres de Filipos fueron salvos, y en Hechos 16 vemos que mientras predicaba en Filipos, la primera persona en ser salva fue una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura de la ciudad de Tiatira. Después de que ella recibió la salvación, Lidia recibió a Pablo y a su grupo en su casa. En el libro de Hechos 16:15 dice, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Pablo y Silas, y también Lucas, quien escribió este libro de los Hechos, y algunas otras personas más, invitar a varias personas a su casa significa que los va a servir. Después de recibir la salvación, ella inmediatamente abrió su hogar y dedicó toda su vida a la predicación del Evangelio. De esta manera, la iglesia de Filipos comenzó desde el hogar de la hermana Lidia. Y dice, asidos de la palabra de vida. Cuando el apóstol Pablo escribió estas palabras, él estaba encarcelado en Roma y envió esta carta. Asidos de la palabra de verdad, es decir, el evangelio de la gracia de Dios. La salvación que recibimos, esa palabra de Dios. Asirse de la palabra significa que la leemos, escuchamos, comprendemos y la ponemos en práctica en nuestras vidas. Por eso dice, asidos de la palabra de vida. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano,
ni en vano he trabajado. Cuando el apóstol Pablo evangelizó en Filipos, fue capturado por los judíos. Fue golpeado, encarcelado y casi murió. Predicó el evangelio y sufrió muchas dificultades y aflicciones. Pero si las personas que dicen que son salvas no viven correctamente la palabra, ese trabajo terminará en vano. Asirse de la palabra de verdad es comprenderla correctamente y vivir en la palabra. En la noche oscura, cuando encendemos una lámpara, ¿por qué la encendemos? Para ir correctamente por el camino, para hacer nuestro trabajo, porque si está oscuro no podemos hacer nada. Asimismo, la persona salva ahora en su vida cristiana debe seguir encendiendo la palabra con obediencia. Dice, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. No solo el apóstol Pablo, sino también nosotros, los cristianos salvos, trabajamos y vivimos diligentemente para el Señor. Pero si no encendemos la palabra de Dios y actuamos bien, al final todo ese trabajo terminará en vano. Si el trabajo es en vano, cuando venga Jesús nos juzgará según lo que hayamos hecho. Y si todo ese trabajo hubiese sido en vano, en el día de Cristo no habría nada de qué gloriarnos, no habría nada que recibir como recompensa. Que no he corrido en vano, dice. Al ver 1 Corintios 9:24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. El apóstol Pablo parabolizó llevar la vida cristiana a correr una carrera. Uno que corre debe correr continuamente hacia la meta. Por más que sea difícil, le duelan las piernas, se quede sin aliento y sea muy complicado, corre con todas sus fuerzas hacia esa meta. De la misma manera, incluso después de ser salvos, si no llevamos debidamente la vida cristiana, nuestro trabajo podría terminar en vano, asidos de la palabra de verdad. El nombre de nuestra iglesia en inglés es Life Word Mission, ¿verdad? Misión, palabra de vida. Cuando vi Filipenses 2:16, me saltó a la vista. Asirse de la palabra de vida. Eso no es solo comprender la palabra, sino también predicarla. Dice, y medita de día y de noche. Meditar en la palabra de Dios día y noche no significa solo estar pensando en silencio, sino que es leer la palabra, escucharla, pensar en ella y repasarla continuamente en el corazón. Meditar, dicho de otra manera, es susurrarte la palabra en voz baja. Cuando recitamos versículos, susurramos bajito, ¿verdad? Susurrar para que lo que digo llegue a mis oídos y lo que escucho se realice en mi corazón. Por eso meditar es llenar el corazón con la palabra y conectarla con mi vida, a fin de guardar la palabra en el corazón y vida. Eso es meditar. En Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros.
El meditar es hacer que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Después de ser salvos, mientras leemos, escuchamos y aprendemos la palabra de Cristo debe llenarnos por completo. Hay algunas personas que solo con tocarlas salen palabrotas, ¿verdad? Sí, eso es porque están llenas de ira y malos pensamientos por adentro. Así que cuando alguien les toca, sale hacia afuera. Pero si la palabra de Cristo abunda en nosotros, viviremos toda nuestra vida según esa palabra. Por tanto, la palabra de Dios, ella se convierte en nuestra guía e introductor en nuestra vida. Por eso, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y en Josué 1:8 dice: Hoy tengo mucho que predicar, así que no lo buscaré, simplemente se los leeré. En Josué 1:8 Dios le dijo a Josué: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Está diciendo que nunca se aparte de ti la palabra de Dios. Si la meditas de día y de noche y la guardas y la sigues, tu camino será prosperado y todo lo que hagas te saldrá bien. Dios prometió que le dará la bendición. Lucas 11:27, en ese pasaje, cierta mujer dijo a Jesús: Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que me amaste. Así dijo. Ahora vemos en las transmisiones católicas, ¿no?, que los sacerdotes y monjas siempre dicen algo así: María, bendito es tu vientre que dio a luz a Cristo, y benditos son tus senos que alimentaron a nuestro Jesús. Así memorizan las alabanzas a María, las repiten una y otra vez como si fuera oración. Pero para Jesús no es bienaventurada esa mujer, sino que Él mismo dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Para los que guardan y obedecen la palabra de Dios está prometida la bendición que Dios da. En San Juan 13:15, después de que Jesús lavó los pies de los discípulos, Él dijo: Ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y San Juan 13:17 dice: Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Lo que Jesús hizo fue mostrarnos un ejemplo para que lo hagamos también así como Él lo hizo. Por eso, después de que Jesús lavó los pies de sus discípulos, dijo: Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Las palabras del Señor, si comprendemos lo que el Señor hizo y lo ponemos en práctica, nos está prometida la bendición.
Dijo que si las sabemos y hacemos, seremos bienaventurados. En Deuteronomio 10:13, Moisés dijo a los israelíes, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Dios habló a Israel a través de Moisés para que tengas prosperidad. Es decir, Dios mandó al pueblo de Israel a escuchar y guardar su palabra para la felicidad y la prosperidad de ellos mismos. Dice que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos. Los que se alejan de la palabra de Dios y no la guardan no pueden recibir la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios está prometida para los que guardan su palabra. En Mateo 6:33 también dice, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si buscas primero el reino y la justicia de Dios, entonces todas estas cosas, todo lo necesario para el cuerpo vendrán por añadidura. Si es que haces así, pero si no lo haces no sirve de nada. Porque la bendición está prometida para los que guardan la palabra de Dios. Así que los que no la guardan no tienen ninguna relación con la bendición. Es más, Jesús dijo en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Decir Señor, Señor con la boca, pero no hacer nada prácticamente, es igual que mentir. Por eso, aunque los cristianos quieren ser felices y recibir bendiciones, los que se alejan de la palabra de Dios, es decir, los que no la guardan y desobedecen, están haciendo algo verdaderamente contradictorio. Por ejemplo, digamos que alguien compró un boleto de lotería solo por diversión, y justo resultó que ganó algo tremendamente grande por esto. Pero en vez de guardarlo bien, lo usó para limpiarse la nariz y lo botó. Al enterarse de eso después, no podría ni dormir por la frustración. Eso pudo haber cambiado su vida. De la misma manera, si guardamos la palabra de Dios, esa bendición está prometida. Si leemos y escuchamos la palabra, pero no la obedecemos, no tenemos ninguna relación con las promesas de Dios. Estamos perdiendo voluntariamente las bendiciones que Dios quiere darnos. La gente del mundo vive con sus propios métodos, sus propios esfuerzos, ¿no es así? Pero los cristianos somos diferentes. ¿En qué nos diferenciamos? En que no vivimos bien por nuestros propios méritos o esfuerzos, sino que si guardamos bien la palabra de Dios, viviremos dentro de la bendición que nos da Dios. Si confiamos todo a Dios y aceptamos su palabra en nuestro corazón y la obedecemos, es como si intercambiáramos nuestra carga con la carga de Dios. Si vivimos conforme a su voluntad, Dios suplirá todas nuestras necesidades. Entonces, si los cristianos no hacen así, si leen y escuchan la palabra de Dios, pero no la guardan en su corazón ni en su vida, deben arrepentirse. Deben volverse reconociendo que han hecho mal,
Desobedecer es un gran pecado. Por eso debemos arrepentirnos y volvernos a una vida de obediencia a la palabra de Dios. La vida cristiana consiste totalmente en obedecer a la palabra de Dios. Esa es la vida de un cristiano. En el Salmo 1:3 dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y luego que dice en el versículo 3, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo. El hombre bienaventurado no anda en el consejo de los malos, ni se detiene en el camino de pecadores. Los escarnecedores son así, sabiendo la palabra de Dios no la ponen en práctica. Eso es una arrogancia e impureza total. Tener delicia en la ley de Jehová, en la palabra de Dios, y guardarla en el corazón y en la vida, eso es meditar. Esa persona será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La tierra de Palestina es muy árida. Llueve muy poco y es una tierra seca. Por eso si uno planta un árbol ahí, se seca y muere muy pronto. Pero este árbol está plantado junto a corrientes de aguas, dice. El cristiano renacido, el hombre bienaventurado, el que testifica la palabra de Dios y guarda su palabra en el corazón y vida, es como un árbol que ha sido plantado por Dios, junto a corrientes de aguas. Las aguas del arroyo fluyen continuamente, ¿no? El árbol plantado junto a las aguas extiende sus raíces hacia la corriente, por lo cual recibe el suministro del agua y crece bien. Al recibir el agua del arroyo, crece verde y fuerte. Así también, el salvo recibe el suministro abundante de la gracia de Dios, como si fuera un árbol plantado junto a las corrientes, y por eso nunca se seca. Conserva su hermosura y abundancia, y da fruto a su tiempo. Su hoja no cae. Su hoja no cae, ¿verdad? Aunque venga la sequía, su hoja no cae, porque ha sido plantado junto a corrientes de aguas. Como el árbol plantado junto al arroyo da su fruto en su tiempo, así también en cada momento oportuno, cuando se necesita, da fruto. Conforme a la oportunidad, los salvos pueden obedecer, servir y ofrecer su fruto a Dios en la obra para su gloria. Pero en Mateo capítulo 15, versículo 13 dice: Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Toda planta fue plantada, sí, pero ¿qué es lo que no fue plantado por Dios? En términos sencillos, es alguien que cree y asiste a la iglesia, pero no tiene en su interior la vida que Dios ha plantado. Esa persona no ha sido plantada por Dios. Entonces ha puesto sus raíces en el lugar equivocado. Como no ha sido plantado junto a las aguas por Dios, será arrancado. Pero el árbol que sí ha plantado Dios no será arrancado,
Y no solo permanecerá, sino que aunque venga la sequía, no sufrirá daño, ni se secará. Sus hojas permanecerán verdes y hermosas y dará fruto. En el Salmo 1:3 dice, y todo lo que hace prosperará. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esta prosperidad no se refiere a una prosperidad carnal, sino a una espiritual invisible. Esto significa que al confiar plenamente en Dios, con la gracia y ayuda del Señor, todo se torna próspero dentro de su gracia. La persona que medita y guarda la palabra de Dios, sin importar las dificultades o pruebas, siempre está bajo el cuidado de Dios. Por eso nunca teme ni se preocupa. Así como el árbol plantado junto al arroyo mantiene sus hojas verdes y da fruto en su tiempo, esa persona, aunque enfrente tribulación y sufrimiento, será entrenada y perfeccionada por Dios. Su fe crecerá más y dará fruto para la gloria de Dios. Así como las hojas del árbol. Las hojas del árbol plantado junto a corrientes de aguas no se secan. De la misma manera, el cristiano bienaventurado que se deleita en la ley de Dios, la medita y la guarda con su corazón y su vida, su rostro cambiará. Siempre estará tranquilo. Siempre su rostro mostrará alegría y gozo. No se desanimará ni se decepcionará ante cualquier prueba o adversidad. Vamos a ver por un momento 1 de Pedro 5:10. 1 de Pedro capítulo 5. Primera de Pedro 5, versículo 10. Leamos juntos. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El Dios de toda gracia nos llamó y nos salvó por su gracia. El hecho de que nos haya llamado en Cristo significa que nos ha salvado. Dice, nos llamó a su gloria eterna. El propósito por el cual nos salvó es para llevarnos a su gloria eterna. Ese es el propósito de nuestra salvación. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos impide alcanzar la gloria de Dios. ¿Y qué ocurre si no alcanzamos su gloria? Pues al contrario, recibimos vergüenza y maldición eterna. Todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Sin embargo, Dios nos salvó para que por el agradecimiento por esa gracia vivamos obedientes y en respuesta a esa gracia. Aquellos que viven así, como árboles plantados junto a corrientes de aguas, crecen en su fe.
Aunque sufran pruebas o adversidades, son entrenados y fortalecidos. Por eso el propósito de nuestra salvación es para llevarnos a su gloria eterna. Hebreos 2:10 dice que convenía a aquel, es decir, a Cristo, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. El Señor sufrió en nuestro lugar y hasta murió para que nosotros pudiéramos entrar en la gloria eterna. El propósito de nuestra salvación dice que nos llamó para entrar en la gloria eterna y después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Después de ser salvos, aunque Dios esté con nosotros y nos guíe en nuestra vida de fe, aún todavía enfrentamos sufrimientos, ¿no? El cristiano también pasa por sufrimientos y aflicciones. ¿Cuántos sufrimientos soportaron los cristianos que nos precedieron? Los apóstoles pasaron grandes tribulaciones y hasta la muerte para predicar el Evangelio, pero esas aflicciones son momentáneas. En 2 Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación momentánea, esta pequeña aflicción quiere decir, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Nuestro sufrimiento es temporal, pero la gloria que se produce a través de él es eterna, es eterna. Por eso en Romanos 8:17 y 18 también dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y continúa, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El sufrimiento es momentáneo. Y al final, lo peor que puede pasar es la muerte, ¿no? El sufrimiento de nuestro cuerpo es temporal, muy ligero y pequeño, pero la gloria que obtenemos a través de ese sufrimiento es inmensamente pesada, grande y asombrosa. Por eso las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Es como si entregara una hormiga y recibiera a cambio un toro. Eso no sucede en el mundo, pero Dios hace cosas mucho mayores que esas. Si entendemos que nuestro sufrimiento momentáneo produce una gloria eterna, entonces no nos desanimaremos por los sufrimientos que recibimos por el Señor en nuestra vida cristiana. Más bien nos gozamos. Por eso dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El propósito de darnos el sufrimiento es para perfeccionarnos. Aunque hayamos recibido la salvación, aún somos muy imperfectos. En Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aunque éramos pecadores destinados al infierno y fuimos salvos, después de la salvación se nos pide que seamos perfectos como Dios. Pero ¿cómo es posible que un ser humano sea perfecto como Dios? Pero Dios no dice, con tal que te parezcas a mí en un 50% está bien, no. Sino que Él dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así, en la vida de fe, Dios nos perfecciona cada día con su gracia. Su palabra y su poder nos afirma y fortalece nuestra fe para que no caigamos ante ninguna dificultad o sufrimiento. Nos hace firmes. Él permite el sufrimiento para poder perfeccionarnos, para afirmarnos, para fortalecernos y establecernos. Por eso la aflicción es algo muy bueno.
Cuando yo veo a alguien que va a ser predicador, puede ser una buena persona, muy tranquilo, educado, con conocimientos, que se expresa bien, todo parece bien. Pero lo que no tiene preparado es que no ha sido entrenado. Es como una planta que creció en un invernadero, muy frágil. Las personas que crecen sin sufrir no pueden soportar ni las más mínimas dificultades, se derrumban al toque. Al trabajar sienten que se mueren. Así no se puede predicar. Esa persona, aunque valiosa, no puede ser usada. Por eso Dios nos entrena, nos disciplina y nos fortalece a través de las aflicciones. Por eso, ¿cuántas tribulaciones pasaron los apóstoles, no? Cuanto más sufrían, más fuertes se hacían. No se rendían ni se desanimaban ante ninguna dificultad. Así se volvían firmes. Por eso los cristianos salvos, al saber que Dios los perfecciona incluso en medio de la dificultad, crecen en su fe y llegan a producir frutos para la gloria de Dios. Para que nosotros pudiéramos entrar en su gloria, Cristo tuvo que padecer. Dice, convenía que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Así dice Hebreos 2:10. Incluso los salvos deben saber que hay varias aflicciones para entrar en esa gloria. Cuando la tribulación llega, uno debe decir, ya llegó lo que tenía que llegar, y alegrarse. También debemos pensar, qué gran gracia quiere darme Dios que me ha dado este sufrimiento. Luego Salmo 1:4 dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Los bienaventurados, los que se deleitan en la palabra de Dios, los que la meditan y la obedecen. Aunque esas personas tengan pruebas o sufrimientos, en verdad confiarán aún más en Dios y llevarán frutos para la gloria de Dios. Ellos van a confiar más en Dios. Pero dice, no así los malos. Aquí se hace una clara distinción entre los justos y malos. A los ojos de Dios, los salvos, los cristianos nacidos de nuevo, son considerados justos. Por eso en Romanos 3:21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Fuimos justificados por la fe en la gracia de Dios. Y versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Así como nacimos pecadores en Adán, en Jesús hemos renacido como justos. No solo hemos renacido como justos, sino que ahora vivimos como justos. Pero los malos son aquellos que no han entendido aún la gracia de Dios ni han nacido de nuevo. Los malos son completamente distintos. No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. El tamo que lleva el viento no sirve para nada. Cuando sopla el viento, va de un lado a otro, se dispersa y se quema en el horno. El viento de este mundo, el viento del pecado, de las modas, los arrastra y viven como el resto del mundo. Como el tamo que arrebata el viento,
seguirán los caminos de este mundo y serán arrojados al fuego eterno del infierno que no se apaga. En Mateo 3:7, Juan el Bautista dijo a los judíos que venían a él: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y con respecto a Cristo, dijo en el versículo 12, su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Al trillar, al aventar el grano, el trigo cae dentro y la paja vuela. Al principio vuelan el polvo y la basura, y se avienta más fuerte, la cáscara se va. Cuanto más se avienta así, el grano cae más adentro. Así el trigo, es decir, los salvos, serán recogidos y llevados al granero del cielo, mientras que los pecadores como paja serán quemados en el fuego eterno que nunca se apaga. Se refiere al infierno. Dice fuego que nunca se apagará. Por eso en Salmo 1:5 dice: no se levantarán los justos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Los malos no podrán escapar del juicio de Dios, y tampoco podrán entrar en la congregación de los justos. Los justos son el grupo de cristianos renacidos. Los malos no podrán entrar ahí. Los que no nacieron de nuevo, los que no han recibido la salvación, no podrán entrar en medio de los salvos, en esa congregación santa y renacida. En esta tierra, los justos y los malos pueden estar mezclados. Así como la cizaña crece junto con el trigo, los hijos del diablo están escondidos entre los hijos de Dios. Por eso no siempre podemos discernirlos claramente. Pero al final, cuando el grano madura, se inclina humildemente hacia adelante, mientras que la cizaña se mantiene erguida y arrogante. No cambia. Asimismo, en este mundo los malos pueden estar mezclados en la congregación de los justos. Incluso entre los salvos puede haber personas que no han nacido de nuevo. Y debido a eso, a veces causan problemas espirituales en medio de la iglesia. Sin embargo, entre la multitud santa que está en el cielo, no será aceptada ni una sola alma que no haya nacido de nuevo verdaderamente. No podrán entrar. Jamás. Dice: ni se levantarán los pecadores en la congregación de los justos. Los pecadores no pueden vivir en el reino de Dios. Dice en el versículo 6, Jehová conoce el camino de los justos. Dice que Dios conoce el camino de los justos. Significa que, en otras palabras, lo reconoce. Se place en él. Lo cuida y lo ayuda también. Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. En Mateo 7:13 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición,
y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Durante mucho tiempo pensé que la puerta ancha y la estrecha se referían simplemente a los incrédulos y los creyentes. No es incorrecto, pero no es totalmente cierto. Pues en el siguiente versículo dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que dice Señor, Señor es un creyente. Dice Señor, Señor, y ora en la madrugada, ayuna, ora en vigilias y se esfuerza mucho. Incluso da ofrendas. Algunos reciben dones espirituales, profetizan, hablan en lenguas, sanan enfermos también. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Usando el nombre del Señor, fueron pastores, también evangelistas, misioneros y enseñaron la Biblia. Es decir, actuaron como profetas. Realmente hicieron eso. Dice, y en tu nombre echamos fuera demonios. Sanaron enfermos e hicieron muchos milagros. Sanaron enfermedades. Sí hicieron. Pero ¿qué les dijo Jesús? Versículo 23. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas personas probablemente pensaron que recibirían una gran recompensa, pero Jesús les dijo, no los conozco. Algunos dirán, yo trabajé mucho por ti, Señor. Me esforcé bastante, trabajé mucho. Esperaban una alabanza, pero Jesús respondió, ¿quién eres tú? No te conozco. ¿Qué pasa entonces? Les dijo, apartaos de mí. La puerta estrecha y la ancha, el camino angosto y el camino espacioso, en realidad no está distinguiendo entre los creyentes e incrédulos, pues esa distinción es evidente. Lo importante es que dentro de los creyentes existen dos tipos de personas. Caín y Abel ofrecieron sacrificios a Dios, pero Dios aceptó el de Abel y no el de Caín. Dios acepta a unos y a otros no. Los judíos fueron sumamente fervientes. Ellos guardaban la ley, los 10 mandamientos, el día de reposo, daban diezmos con todo su esmero. Sin embargo, rechazaron a Cristo. ¡Qué gran contradicción es esa! Por eso, la puerta estrecha y la ancha no se refiere a los creyentes e incrédulos, sino a dos tipos de creyentes. Hay quienes creen y van al cielo. Por otro lado, también hay quienes creen y van al infierno. Es una gran paradoja. Claro que esa fe es una fe equivocada. En la Biblia hay muchas personas así. En Lucas 13:24 dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Muchos buscan entrar al cielo por la puerta angosta, pero son más los que no logran entrar que los que sí lo logran. Hoy en día vivimos en una era de prosperidad cristiana. Hay cientos de denominaciones, muchas iglesias, muchos pastores y innumerables creyentes.
Pero realmente, ¿cuántos de ellos son reconocidos por Dios? Jehová conoce el camino de los justos. Dios los observa, los conoce y se complace en ellos y los guía. Dios hace todo esto para los justos. Muchos buscan entrar, pero son más los que no logran que los que sí. Jehová conoce el camino de los justos, significa que Dios conoce muy bien. Mateo 10:30 dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Dios escudriña nuestro corazón y conoce nuestra vida. Y no solo eso, sino que sabe hasta cuántos cabellos tenemos. Bueno, ni siquiera nosotros sabemos cuántas pestañas tenemos, ¿verdad? Pero ¿cómo podríamos contar nuestro propio cabello? Eso no significa que Dios no tenga otra cosa que hacer que contar nuestros cabellos, sino que no hay nada que Él no sepa. Salmo 147:4 dice que Dios cuenta el número de las estrellas. Nadie sabe cuántas estrellas hay en el cielo. Se dice que hay 100,000 millones de estrellas en una galaxia y otras 100,000 millones de galaxias. Es incontable, pero Dios cuenta las estrellas que Él mismo creó, y no solo las cuenta, sino que dice que a todas ellas llama por sus nombres. Dios no desconoce absolutamente de nada. Él conoce y observa nuestro corazón y nuestra vida. No hay nada que Él no sepa de nuestras circunstancias. También observa cada aspecto de nuestra vida. Incluso nuestra condición espiritual y cómo vivimos día a día. Dios lo está viendo todo. Los ojos con los que Dios nos observa no descansan ni un momento. Dios siempre nos está mirando. En Job 23:10 dice, mas Él, Dios, conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Saldré como oro, dice. Dios conoce mi camino. Sabe si estoy caminando correctamente o no. Sabe si realmente me deleito en su palabra o no. Si realmente me gozo en Dios o no. Él sabe todo. Mas Él conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. Como ya les dije, los cristianos que han nacido de nuevo viven su vida espiritual correctamente. Pero Dios les permite pasar por dificultades y sufrimientos para probarlos. En ese proceso Dios nos perfecciona y fortalece nuestra vida espiritual. Me probará y saldré como oro. Se refiere al oro puro, sin impurezas. Pero cuando se extrae el oro de la mina, no se encuentra oro puro, sino que siempre está mezclado con impurezas. Primero se extrae, luego se funde en un horno y se somete a productos químicos. Vi brevemente cómo se refina el oro.
Se coloca una pieza de oro en una sustancia y se calienta intensamente hasta que se funde por completo como si fuera agua. Hasta que se convierta en líquido, luego se saca y se coloca sobre una tabla nueva. Y de ahí se golpea con un martillo y luego se extiende. Entonces queda más delgado que una hoja de papel. Pero si hay impureza se rompe. Entonces se vuelve a meter al fuego. Así, una vez que se eliminan todas las impurezas, se obtiene el oro puro. Así como el oro se funde en el fuego y se enfría en el agua, se golpea con un martillo también, de la misma manera Dios nos prueba para que lleguemos a ser como ese oro puro. Nos hace aptos para entrar en la gloria de Dios. Jehová conoce el camino de los justos. Significa que Él nos observa cuidadosamente. Él conoce. Significa que reconoce. Señor, hice esto y aquello por ti. Lo sabes, ¿verdad? Pero Él podría responder, nunca te conocí. Reconocer significa conocer y aceptar la identidad de alguien. Es conocer quién es esa persona. Jehová conoce el camino de los justos. Dios observa y reconoce nuestro caminar. Él sabe todo. Y cuando dice que reconoce nuestro andar, también significa que se complace en él. Y no solo eso, sino que también nos guarda y nos ayuda. Mas la senda de los malos perecerá. Dice, perecerá. El camino de los justos lleva a la gloria, mientras que el camino de los impíos lleva a la destrucción. Por eso Mateo 25:34 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero en Mateo 25:41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Los justos heredarán el reino celestial eterno, pero los impíos serán arrojados al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Saben el evento en el que Jesús maldijo la higuera sin fruto y ésta se secó? En realidad, ¿qué culpa tenía ese árbol? Leí en un libro que escribió Bertrand Russell, conocido como filósofo, dice que él perdió a sus padres cuando era niño y creció bajo el cuidado de su abuela, quien era una devota cristiana. No obstante, él no pudo creer en Dios. De hecho, nunca llegó a creer. Por eso en uno de sus libros titulado ¿Por qué no soy cristiano?, porque no creo, en otras palabras, menciona como una de sus razones el hecho de que Jesús maldijera la higuera.
Decía que si alguien fuera a un árbol de caquis y al no encontrar frutos lo golpeara con un hacha hasta matarlo, sería absurdo. Y bueno, la higuera no había dado fruto aún porque no era tiempo de higos. La higuera primero lleva un poco de frutos y luego comienza a llevar mucho más. No era tiempo de higos, así que no lo tenía. Entonces, ¿qué culpa tenía el árbol? Lo que Jesús quiso enseñar al maldecir la higuera sin fruto, que tenía muchas hojas, fue que aunque aparentaba ser parte del pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel, no producía frutos para la gloria de Dios. Por eso era una enseñanza acerca del juicio que vendría sobre el pueblo de Israel. De la misma manera, si nosotros no producimos ningún fruto para la gloria de Dios, finalmente seremos juzgados y llevados a la perdición eterna. Dios nos observa y nos cuida. Él nos protege. Él hace que el justo escape del destino del malvado. Los justos recibirán la gloria y bendición eterna. Por eso Mateo 25:46 dice, e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. El justo entra en la vida eterna, pero el impío va al castigo eterno. Entonces, ¿realmente somos los bienaventurados del Salmo 1? ¿De verdad estamos viviendo como bienaventurados a los ojos de Dios? Bienaventurado el varón que se deleita en la ley de Dios y medita en ella de día y de noche. La guarda en su corazón y la pone por obra. Eso es meditar, pensar, memorizar y aplicar la palabra a nuestra vida. Esa persona es la persona verdaderamente bienaventurada y a los ojos de Dios es el justo. Siempre debemos andar en el camino del justo como personas bienaventuradas. Cuando venga el Señor habrá camino de justos y de impíos. Algunos entrarán por la puerta estrecha y caminarán el camino angosto. ¿Por qué se llama puerta estrecha? Porque no se puede entrar con méritos propios ni con pecados. Es una puerta muy estrecha que solo se puede entrar confiando en la sangre de Jesús. Al pasar por ella se recibe la salvación. Por creer en el sacrificio de la cruz de Cristo por mí. Y ahora vamos por el camino duro. Mateo 7:14 dice, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Desde que recibimos la salvación hasta ir al cielo hay muchas pruebas y sufrimientos. Por eso dice que el camino es estrecho y angosto y pocos lo hallan. Pero ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Aquellos que viven como quieren siguen ese camino ancho, pero el final de ellos es la destrucción. Por tanto, entre el camino del justo y el del impío, el camino del justo es reconocido por Dios. Él siempre observa, se complace y les ayuda. Mas la senda de los malos perecerá. Siempre debemos permanecer en el lado de los bienaventurados, caminando por la senda del justo, para que así podamos entrar en la gloria de Dios.
Debemos examinar siempre nuestra vida de fe con esta palabra. ¿Soy realmente un bienaventurado? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Estos malos no se refiere solo a las malas personas de este mundo, sino también a nuestra vieja naturaleza pecaminosa. El diablo aprovecha esa vieja naturaleza que aún no ha sido transformada para tentarnos. Aquellos que viven según la carne siguen el consejo de los malos. Dice, ni estuvo en camino de pecadores. Los que viven dando la espalda a Dios, ellos son los pecadores a los ojos de Dios. Dice, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Uno dice, sí, conozco bien la palabra de Dios, pero no quiero vivir conforme a ella. No quiero. ¿Qué es eso? Es arrogancia e irreverencia ante Dios, ¿no? En Filipenses 2:6 dice que Jesús, siendo en forma de Dios, versículos 7 y 8, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aunque era igual a Dios, se hizo hombre, tomó forma de siervo y obedeció hasta morir en la cruz, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así como Jesús obedeció hasta la muerte, si hemos sido salvados y Cristo ahora vive en nosotros, debemos también vivir el resto de nuestra vida según la voluntad del Señor, guiados por el Espíritu Santo, por el camino de los justos. ¿Pero realmente estamos caminando por el camino de los justos? Si no lo estamos, estaríamos yendo ahora por el camino de los malos, los impíos. Jehová conoce el camino de los justos. Significa que Él siempre nos observa, conoce todo de nosotros y se complace también. Nos guarda. Hasta que entremos en su reino, nos guardará. Recordemos siempre lo que dice Salmo capítulo 1. Ya lo leímos varias veces. Es un salmo corto, ¿no? Quizá ya lo han memorizado, ¿verdad? Recítenlo frecuentemente. Piensen en estos versos al caminar, al dormir, y les dará paz al dormir. Reflexionen a la palabra para ver si hay contradicciones o errores en nuestra vida. Así como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, nuestras hojas no se marchitarán aún en tiempo de sequía, y daremos fruto a su tiempo. Que nuestras vidas produzcan esos hermosos frutos para la gloria de Dios. Deseo que se cumpla esto realmente. Además, dentro de poco comenzará nuestro retiro de verano. Durante el año también tenemos el retiro de primavera y el de otoño, pero el de verano es el evento más grande del año. Se realizará en 7 ciclos y cada vez se reúnen más de 10,000 personas. Cada año aumenta el número de participantes. Por eso estamos trabajando rápidamente para completar las instalaciones de alojamiento. Por eso los hermanos que fueron salvados primeros, debemos unirnos en oración y juntar nuestras fuerzas para predicar el Evangelio.
entonces Dios obrará grandemente en nosotros. Por eso en el retiro de verano, no solo los pastores o predicadores o personas especiales deben predicar, sino todos nosotros debemos recordar que somos evangelistas, predicadores. Aunque nuestras ocupaciones sean distintas, nuestro propósito es el mismo, predicar el Evangelio. Cuando tengamos ese corazón, como dice en Hechos 2:47, Dios añadirá cada día a los que han de ser salvos. En el retiro de verano es cuando más personas reciben la salvación. Para que esto ocurra se necesita la oración ferviente, la unidad, la cooperación, obediencia y sacrificio de quienes ya han sido salvos. Cuando muchas almas sean salvadas, como dice San Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Cuando muchas almas son salvas, Dios es glorificado y se confirma que realmente somos discípulos de Cristo. Por eso, quiero que vayan orando desde ya por los que participarán en este retiro de verano. Preparémonos juntos e invitemos con mucho esfuerzo. Oremos juntos. Padre Dios misericordioso, aun cuando no te conocíamos, tú nos amaste primero y enviaste a nuestro Señor Jesús, quien murió por nosotros, y con su preciosa sangre derramada limpió nuestros pecados para siempre, para que ya no recibamos el juicio ni la maldición. Te agradecemos por esa gracia que nos salvó sin mérito alguno. Nuestro cuerpo y alma ahora pertenecen a ti porque fueron comprados con tu sangre. Por eso guíanos para que vivamos el resto de nuestras vidas solo para tu voluntad y gloria, obedeciendo al Evangelio del Señor. Fortalece y renueva a todos los hermanos salvos con tu palabra y espíritu para que podamos testificar el Evangelio a muchas almas que, Señor, aún no han recibido la salvación y que se cumpla así tu gran obra de salvación. Anhelamos que en este retiro de verano muchas almas sean salvas para tu gozo y tu gloria, y deseamos que uses a todos nuestros hermanos según tu voluntad. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.